Yo me opongo a esta boda. La voz femenina resonó por toda la catedral. El silencio sepulcral que siguió pareció congelar el tiempo. Davi Santillán, impecable en su traje negro, se giró lentamente. Su rostro, que segundos antes mostraba una sonrisa ensayada, se transformó en una máscara de incredulidad. Sofía Méndez permanecía de pie en la entrada principal con un vestido rojo que parecía desafiar todas las tradiciones. Pero no estaba sola. Dos pequeños niños de no más de 5 años la acompañaban tomados de sus manos. 2 gotas de agua idénticas entre sí y terroríficamente idénticas a Davi. «Continúa, padre. Esto debe ser una broma de mal gusto», murmuró Isabel, la novia, apretando el brazo de Davi con tanta fuerza que sus uñas dejaron marcas en la tela del traje, pero Davi no podía moverse. Sus ojos, clavados en aquellos niños, parecían haber descubierto un fantasma. Los murmullos comenzaron a elevarse entre los invitados. «¿Quién es ella? Mira esos niños. ¿No notas el parecido?» «Es la examante, la camarera del hotel». El padre del novio se levantó, intentando controlar la situación. «Esta ceremonia es privada. Le pido que se retire inmediatamente, o tendré que llamar a seguridad». Sofía avanzó 3 pasos, los tacones resonando en el mármol como sentencias. «No vine a quedarme, señor Santillán». Su voz era suave pero firme. Solo quería que su hijo conociera a sus hijos antes de jurar amor eterno a otra mujer. Los niños miraban a Davi con curiosidad, sin entender el peso del momento que estaban creando. Uno de ellos, el de la derecha, incluso le sonrió tímidamente. La madre de Davi ahogó un grito y se desplomó en su asiento. Las damas de honor intercambiaban miradas escandalizadas. Un fotógrafo incapaz de contenerse comenzó a disparar su cámara frenéticamente, capturando la escena para la posteridad. «¿Es esto cierto, Davi?», preguntó Isabel con la voz quebrada. «¿Conoces a esta mujer?». Davi intentó hablar, pero las palabras se negaban a salir. Sus manos temblaban. Por primera vez en su vida, el poderoso heredero de los Santillán no tenía control sobre la situación. «Te lo advertí, ¿recuerdas?», continuó Sofía, dirigiéndose directamente a él, ignorando a todos los demás. «Te dije que nuestras acciones siempre tienen consecuencias». Uno de los niños tiró suavemente de su vestido. «Mamá, ¿ese señor es nuestro papá?», preguntó con inocencia devastadora. La pregunta resonó en cada rincón de la iglesia. Isabel soltó el ramo de flores que cayó al suelo con un ruido sordo. «Ellos son tus hijos, Davi», dijo Sofía finalmente, soltando la bomba que cambiaría todo. «Tienen tu sonrisa, tu mirada, incluso tu manera de fruncir el ceño cuando algo les confunde. Como ahora». Los ojos de Davi se llenaron de lágrimas, no de tristeza, no de rabia, sino de reconocimiento, porque en esos pequeños rostros vio su propio reflejo con una claridad aterradora. «Vámonos, niños». Sofía tomó nuevamente las manos de sus hijos. «Ya hemos causado suficiente revuelo». Se dio la vuelta con elegancia y comenzó a caminar hacia la salida. Los invitados, paralizados, abrieron un pasillo para dejarla pasar. «Sofía, espera». Davi finalmente reaccionó dando un paso hacia ella. Isabel lo detuvo agarrándolo del brazo. «Si sales tras ella, esto se acabó, Davi». Él la miró por un segundo, luego miró a Sofía alejándose. En ese instante, tomó una decisión. Se soltó del agarre de Isabel y corrió tras Sofía. «Sofía, detente». Ella no se giró, pero Davi notó cómo sus hombros se tensaban al escuchar su voz. Continuó caminando, la cabeza alta, el vestido rojo ondeando detrás de ella como una bandera de guerra. Afuera de la iglesia, Davi la alcanzó y se puso frente a ella, bloqueando su camino. «Por favor, tenemos que hablar», suplicó, con la respiración entrecortada. «3 años tarde, Davi», respondió ella con frialdad. «No hay nada más que decir». Pasó a su lado, evitando mirarlo, pero Davi vio cómo contenía la respiración al pasar junto a él, cómo sus labios temblaban ligeramente, y supo, con devastadora certeza, que a pesar de todo, él todavía la afectaba. Los gemelos miraron hacia atrás mientras se alejaban, sus pequeños rostros, tan idénticos al suyo,
grabándose para siempre en su memoria. 3 años atrás. Vas a perder tu trabajo por esto, susurró Davi contra su cuello. Sofía se estremeció, pero no se apartó. Sus dedos se enredaron en 1900 el cabello de él mientras se ocultaban en aquel estrecho pasillo de servicio del Hotel Santillán. Entonces haz que valga la pena, respondió ella desafiante. La bandeja con las bebidas que debía servir quedó olvidada en una mesa cercana. Sofía sabía que era una locura. Un mes atrás, él era solo el hijo del dueño, un cliente más, al que servir con una sonrisa profesional. Ahora sus labios hambrientos recorrían su piel como si buscaran memorizar cada centímetro. «Nadie puede enterarse», murmuró él entre besos. «Mi padre me desheredaría. ¿Te avergüenzas de mí?» Sofía intentó separarse, pero él la retuvo. «Me avergüenzo de no poder gritarle al mundo que eres mía». Sus manos recorrieron la cintura de ella, apretándola contra la pared. A lo lejos, el sonido de la fiesta corporativa continuaba, ajeno a su pequeño universo clandestino. «Cuando termine mi periodo de prueba en la empresa, todo será diferente», prometió. «Solo necesito tiempo». Ella quiso creerle, necesitaba creerle. «Te esperaré», susurró Sofía, sellando aquella promesa con otro beso. Presente el timbre sonó 3 veces antes de que Sofía finalmente abriera la puerta. No se sorprendió al ver a Davi de pie frente a ella. Su rostro mostraba las huellas de alguien que no ha dormido en días. «¿Dónde están?», preguntó él sin saludar. «Con mi madre», respondió ella secamente. No quería que presenciaran esto. Davi entró sin esperar invitación. El pequeño apartamento, con juguetes dispersos y dibujos infantiles pegados en las paredes, era la evidencia de una vida que había continuado sin él. «¿Por qué elegiste ese momento, Sofía? ¿Para humillarme?». Ella soltó una risa amarga. «¿Humillarte? Como cuando me echaste del hotel acusándome de robo para que nadie sospechara de nuestro romance. O como cuando negaste conocerme cuando me presenté en tu oficina embarazada». Era demasiado joven, demasiado cobarde, admitió él, pasándose una mano por el rostro. «No supe manejar la situación». «La situación», repitió ella con desdén. «Así llamas a tus hijos. A los niños que he criado sola mientras tú jugabas al empresario exitoso». Davi se acercó, acortando la distancia entre ellos. «Si me hubieras dicho que eran 2, te lo dije», gritó ella golpeando su pecho con fuerza. «Te supliqué que me escucharas, pero preferiste escuchar a tu padre, creer que intentaba estafarte». La rabia acumulada de 3 años estallaba como una tormenta largamente contenida. Cada palabra era una daga, cada recuerdo una herida reabierta. «Me negaste cualquier ayuda», continuó ella. «Me trataste como a una oportunista, cuando lo único que quería era que conocieras a tus hijos». Davi la tomó por los hombros, empujándola contra la pared. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y deseo que Sofía conocía demasiado bien. «No he podido olvidarte», confesó él con la voz quebrada. «Cada noche, cada maldita noche pienso en ti». «Suéltame», exigió ella, pero su cuerpo la traicionaba inclinándose hacia él. «Dime que no me extraña», desafió Davi. «Dime que no piensas en mí». En lugar de responder, Sofía lo besó. No fue un beso de reconciliación, sino de batalla. Sus labios chocaron con violencia, sus dientes mordieron, sus lenguas lucharon. Era el beso de quienes se odian por seguir deseándose, por seguir necesitándose a pesar de todo el dolor. Las manos de Davi recorrieron su cuerpo con desesperación, reconociendo cada curva, cada rincón. Sofía se aferró a su camisa, arrugándola entre sus dedos como si quisiera destruirlo y retenerlo al mismo tiempo. Por un momento, el pasado pareció desdibujarse. Solo existían ellos, el calor de sus cuerpos, la urgencia de sus caricias. Pero entonces, como si despertara de un hechizo, Sofía lo empujó con fuerza. «No te atrevas a besarme como si no me hubieras destruido», jadeó, limpiándose los labios con el dorso de la mano. «No tienes ese derecho». Davi retrocedió aturdido.
La marca de las uñas de ella ardía en su cuello como un recordatorio. «Voy a demostrarte que he cambiado», prometió él. «Ya no creo en tus promesas, Davi», respondió ella, abriendo la puerta. «Una vez me susurraste que sería para siempre. 3 años después, estabas a punto de casarte con otra». Davi se detuvo en el umbral. Sus ojos recorrieron por última vez aquel apartamento, imaginando cuántas primeras veces de sus hijos había perdido. «Volveré mañana», dijo finalmente, «y pasado mañana, y todos los días que hagan falta hasta que me permitas conocer a mis hijos». «No será tan fácil», advirtió ella. «No espero que lo sea, pero tampoco espero rendirme. Y justo aquí, hermosa, ¿te imaginas estar en el lugar de Sofía? ¿Abrirías tu corazón de nuevo o mantendrías esa muralla alta y fuerte? Me encantaría saber desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Estás acurrucada en tu cama? ¿En el metro camino al trabajo? ¿O tal vez en ese rincón especial de tu casa donde encuentras un momento para ti misma? Sabes, leo cada comentario que me dejas. Sí, cada uno de ellos. Y siempre intento responderte, porque esta historia cobra vida cuando la compartes conmigo, cuando me cuentas qué te hace sentir, qué te recuerda de tu propia vida. Si te está gustando este viaje, déjame un like. Cuéntame qué crees que pasará. Después, ¿crees que Davi realmente ha cambiado? ¿O Sofía debería mantener la guardia alta? En el próximo capítulo veremos cómo Davi conoce realmente a sus hijos por primera vez. Pero ¿sabes qué? Ese momento especial lo viviremos juntos, tú y yo, hermosa, porque estas historias solo cobran sentido cuando las compartimos. Continuamos mañana y espero leerte en los comentarios. El sol de la tarde iluminaba el pequeño parque infantil. Sentada en una banca, Sofía observaba cómo Davi esperaba nervioso, consultando repetidamente su reloj. Había cumplido su palabra. 3 semanas consecutivas, insistiendo, esperando en la puerta, trayendo pequeños obsequios que ella había rechazado. Hoy finalmente había accedido. «Mamá, mira qué alto», gritó Mateo desde el columpio. «Yo más alto», respondió Lucas, compitiendo con su hermano. Davi se tensó visiblemente cuando los niños corrieron hacia ellos. Sofía notó su respiración entrecortada, su postura rígida, el temblor sutil en sus manos. «Niños, quiero presentarles a alguien», dijo ella con voz controlada. «Él es Davi». Los gemelos lo observaron con curiosidad. Tenían los mismos ojos oscuros de su padre, el mismo lunar diminuto junto a la ceja izquierda. «¿Eres amigo de mamá?», preguntó Mateo, el más extrovertido. Davi se agachó para quedar a su altura. Abrió la boca, pero las palabras parecieron atascarse en su garganta. «Sí», intervino Sofía. «Un amigo que quería conocerlos». «Tienes zapatos elegantes», observó Lucas señalando los costosos mocasines de Davi. «Parecen incómodos». Davi sonrió por primera vez. «Lo son. Creo que no elegí bien para venir al parque». «Puedes quitártelos», sugirió Mateo con inocencia. «Nosotros jugamos descalzos cuando mamá no mira». Algo se quebró en la expresión de Davi. Sin dudarlo, se quitó los zapatos y los calcetines. «¿Mejor así?», preguntó, hundiendo los pies en la arena. Los niños asintieron, aprobando el gesto. Sofía observó la escena desde cierta distancia, permitiéndoles construir su propio vínculo. Ver a Davi, siempre impecable, ahora descalzo y sentado en la arena, provocó en ella sentimientos contradictorios. Durante la siguiente hora, Davi se transformó. Corrió, se revolcó en la arena, construyó castillos imaginarios. Sofía jamás lo había visto así, tan libre, tan auténtico. Por momentos olvidaba que era el mismo hombre que la había herido tan profundamente. Cuando comenzó a anochecer, regresaron al apartamento. Los niños, pese a su inicial timidez, ya trataban a Davi con una familiaridad que resultaba dolorosa y hermosa a la vez. «¿Te gustan los superhéroes?», preguntó Lucas, mostrándole su colección de figuras de acción. «Me gustan, pero no sé mucho de ellos», confesó Davi. «Yo puedo enseñarte», respondió el niño con seriedad. «Mamá dice que nunca es tarde para aprender cosas nuevas». Mateo se acercó entonces con un libro de cuentos desgastado.
Mamá llora cuando... «Fe tu nombre», dijo de repente con esa franqueza brutal de los niños. Lo vi en un papel y ella dijo que se le había metido una basurita en el ojo. El comentario cayó como una piedra. David miró a Sofía, quien fingió ocuparse en la cocina. «A veces los adultos lloramos por tonterías», respondió él despeinando suavemente el cabello del niño. «¿Me leerías ese cuento?» La noche avanzó con una rutina improvisada. David, sentado en la cama individual de la habitación de los gemelos, leía torpemente la historia que ellos conocían de memoria. Los niños lo corregían cada vez que se equivocaba, y él aceptaba las correcciones con humilde entusiasmo. Sofía los observaba desde el marco de la puerta. Ver a sus hijos, uno a cada lado de David, señalando ilustraciones y explicándole detalles del cuento, era una imagen que jamás creyó presenciar. Cuando finalmente los niños se quedaron dormidos, David permaneció inmóvil, con un brazo bajo cada cabecita. Su expresión era de puro asombro. «Te ayudo», susurró Sofía, entrando en la habitación. Con cuidado, liberaron a David del dulce peso de los niños. Él los arropó con una ternura que hizo que el corazón de Sofía se contrajera dolorosamente. Ya en la sala, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Sofía sirvió 2 copas de vino barato. «Son increíbles», dijo. Finalmente David. «Son tan perfectos». «Lo son», confirmó ella. A pesar de todo, bebieron en silencio, las palabras pendiendo entre ellos como fruta madura que ninguno se atrevía a arrancar. «Me perdí 3 años», murmuró él, con la mirada perdida en el líquido carmesí. «Sus primeros pasos, sus primeras palabras». «Fue tu elección», respondió ella, aunque sin la hostilidad de días anteriores. «No, fue mi cobardía», corrigió David. «Elegir implica valor, y yo no lo tuve». La proximidad entre ellos se volvió más intensa conforme avanzaba la noche. Bajo la luz tenue de la lámpara, las antiguas heridas parecían menos profundas, los rencores menos definidos. Sofía, casi sin darse cuenta, rozó la mano de David con sus dedos. Un contacto fugaz, apenas perceptible, pero cargado de significado. Por un momento, pareció posible tender un puente sobre el abismo que los separaba, pero entonces los recuerdos regresaron, las noches de llanto, las cartas de vueltas, las puertas cerradas. Sofía retiró su mano y se puso de pie. «No pienses que una noche con ellos borra lo que me hiciste», dijo con voz queda pero firme. David asintió, aceptando aquella verdad como una sentencia justa. «No pretendo borrar nada», respondió, levantándose también. «Solo quisiera escribir algo nuevo para ellos, y quizás algún día para nosotros». Sofía lo acompañó hasta la puerta, manteniendo una distancia prudente. «Buenas noches, David. ¿Puedo volver mañana?», preguntó él, con una vulnerabilidad que jamás había mostrado en el pasado. Ella dudó solo un instante. «Ellos te estarán esperando». Las semanas siguientes establecieron una rutina. David aparecía cada tarde, puntual como un reloj suizo, con algún pequeño detalle para los niños. Nunca ostentoso, siempre pensado. Un libro de dinosaurios para Lucas, un kit de experimentos para Mateo. Sofía observaba cómo se esforzaba por conocerlos realmente, por descubrir sus personalidades únicas a pesar de sus rostros idénticos. La distancia entre Sofía y él permanecía, cordial pero infranqueable. Cuando sus manos se rozaban accidentalmente al pasar un plato o cerrar una puerta, ambos se apartaban como si el contacto quemara. Aquella noche, la tormenta había comenzado de forma repentina. Una lluvia furiosa golpeaba las ventanas del pequeño apartamento, y los truenos hacían temblar las paredes. Los gemelos, finalmente dormidos después de varios cuentos y promesas de que no había monstruos escondidos en la lluvia, descansaban, ajenos a la tempestad. Sofía se había dado una ducha caliente y se disponía a leer un rato antes de dormir. La fina camisola de algodón que usaba para estas noches solitarias se adhería ligeramente a su piel aún húmeda. Fue entonces cuando el timbre sonó. Miró el reloj. Pasada la medianoche. Su corazón dio un vuelco. Solo podía ser él. Abrió la puerta sin comprobar.
Y allí estaba Davi empapado hasta los huesos, el agua escurriéndose por su rostro como lágrimas artificiales. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, consciente repentinamente de su atuendo. «Mi coche se averió. A 2 cuadras», explicó él pasándose una mano por el cabello mojado. «No pensé, no debería haber venido». Dio media vuelta para marcharse, pero Sofía lo detuvo. «Entra. Te vas a enfermar». La mirada de Davi recorrió involuntariamente la figura de Sofía, deteniéndose un segundo de más en las curvas que la fina tela apenas ocultaba. Apartó los ojos rápidamente, como si se hubiera quemado. «Te traeré una toalla», murmuró ella, súbitamente consciente de cada centímetro de su piel. Cuando regresó, lo encontró de pie en medio de la sala, contemplando una fotografía reciente de los gemelos. «Tienen tu sonrisa», dijo él sin voltearse. «Cuando ríen de verdad no esa sonrisa educada que les enseñan en el colegio». Sofía le tendió la toalla y un conjunto de ropa vieja que había pertenecido a su hermano. «Puedes cambiarte en el baño. Prepararé café». Mientras el agua hervía, Sofía intentó calmar su respiración. La presencia de Davi en su espacio más íntimo, a esta hora, con los niños dormidos, creaba una intimidad peligrosa. Recordó la última vez que estuvieron solos de noche. Fue cuando le dijo que estaba embarazada. Cuando él la miró con esa mezcla de pánico y frialdad que aún hoy le causaba pesadillas. Davi regresó con el pantalón deportivo y la camiseta que le había prestado. Le quedaban ligeramente pequeños, marcando músculos que ella recordaba demasiado bien. «Gracias», dijo él, aceptando la taza de café. Se sentaron en el sofá, separados por un cojín que parecía más una frontera que un adorno. El silencio entre ellos era denso, cargado de preguntas sin formular. «¿Por qué viniste realmente, Davi?», preguntó ella finalmente. «Tu apartamento está al otro lado de la ciudad. Tu coche tiene asistencia en carretera. Podrías haber llamado a un taxi». Él contempló el líquido oscuro de su taza, como si pudiera encontrar allí las respuestas. «Necesitaba verte», confesó. «A veces, cuando me voy de aquí, siento que todo esto es un sueño. Que los niños, tú, que no son reales. Fuimos bastante reales cuando me echaste de tu vida», respondió ella, pero sin la amargura habitual. Davi dejó la taza sobre la mesa y se giró hacia ella. Sus ojos brillaban con una vulnerabilidad que Sofía jamás había visto en él. «Creí que estaba protegiéndome de ti», dijo con voz quebrada, «de lo que sentía, de lo incontrolable que era todo cuando estaba contigo. Pero en realidad me protegía de mí mismo, del hombre que soy cuando bajo la guardia». Sofía sintió que algo se aflojaba en su pecho, como un nudo que comenzaba a deshacerse lentamente. «¿Y qué hombre es ese?», susurró. «Uno que tiene miedo», respondió él, acercándose un centímetro. «Uno que no sabe cómo amar sin destruir, sin controlar». La lluvia repiqueteaba contra las ventanas, creando una melodía hipnótica que parecía aislarlos del mundo exterior. En ese instante, solo existían ellos y todas las palabras jamás pronunciadas. «Cuando te vi en la iglesia», continuó él, «cuando vi a los niños, fue como si despertara de un sueño de años, como si todo lo demás hubiera sido falso». Su mano encontró la mejilla de Sofía, apenas un roce. Ella no se apartó. El beso llegó despacio, casi con miedo. Sus labios se encontraron con la suavidad de quienes temen romper algo valioso. Diferente a la pasión furiosa de días atrás, este beso tenía el sabor de la rendición. Las manos de Davi exploraron el cuerpo de Sofía con reverencia, como si redescubriera un territorio sagrado. Ella respondió con la misma delicadeza, sus dedos trazando patrones invisibles sobre la piel que una vez conoció tan bien. No hubo prisa. Cada botón desabrochado, cada prenda deslizada, cada suspiro compartido parecía formar parte de una danza antigua que sus cuerpos recordaban mejor que sus mentes. «Tu cuerpo te recuerda», murmuró él contra su cuello. «Sabe dónde pertenece». Se entregaron el uno al otro en el sofá estrecho, con el sonido de la lluvia como única música. No fue la pasión desenfrenada de sus primeros encuentros, sino algo más profundo.
deseo contenido durante años, manos que temblaban no por la urgencia sino por la emoción, besos lentos que sabían a reencuentro. Después, tendidos lado a lado en el espacio limitado, sus respiraciones se sincronizaron naturalmente. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de Davi, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. «Todavía duele, Davi», confesó en la penumbra, pero por un momento parecía solo amor. Él entrelazó sus dedos con los de ella, observando cómo encajaban perfectamente, como piezas de un rompecabezas finalmente reunidas. «Es amor», respondió con certeza, «solo que no supe serlo antes». Sofía cerró los ojos, permitiendo que aquellas palabras se asentaran en su corazón magullado. No era perdón, no aún, pero quizás era un comienzo. La tormenta amainaba afuera, dejando paso a una llovizna suave. En pocas horas amanecería. Los niños despertarían. La realidad regresaría con todas sus complicaciones. Pero por esta noche, en este sofá demasiado pequeño para dos, envueltos en el calor del otro, el pasado parecía menos pesado y el futuro, por primera vez en 3 años, parecía posible. «¿Te quedarás hasta que amanezca?», preguntó ella con un hilo de voz. Davi besó su frente con infinita ternura. «Me quedaré hasta que me pidas que me vaya». Los gemelos descubrieron a Davi dormido en el sofá aquella mañana. Sus pequeños ojos se abrieron con sorpresa, pero no hicieron preguntas. Simplemente se sentaron frente a él, observándolo como si fuera una extraña especie en exhibición. «Buenos días», dijo Lucas cuando Davi finalmente abrió los ojos. «Tu pelo está gracioso», añadió Mateo, señalando los mechones rebeldes que se alzaban en todas direcciones. Davi se incorporó, desorientado por un instante. La realidad lo golpeó con fuerza. Estaba en casa de Sofía después de una noche que había cambiado todo y nada al mismo tiempo. «¿Quieres cereales?», preguntó Lucas, ofreciéndole su tazón a medio comer. Sofía apareció entonces, ya vestida y con el cabello húmedo de la ducha. Sus miradas se encontraron cargadas de preguntas silenciosas. «¿Qué somos ahora? ¿Qué les decimos a los niños? ¿Cómo avanzamos desde aquí?». Las siguientes semanas transcurrieron en una extraña danza de acercamientos y cautelas. Davi solo visitaba por las tardes. Ahora desayunaba con ellos antes de ir a la oficina y a veces cenaba y se quedaba hasta que los niños se dormían. Sofía notaba cómo se esforzaba, cómo estudiaba los gustos de los gemelos, cómo memorizaba sus rutinas. Una tarde de domingo, Davi apareció con una canasta de picnic y la propuesta de ir al lago del Parque Central. «No es una lancha en Capri», bromeó recordando los planes grandiosos que alguna vez le había prometido. «Pero tiene patos». Los niños saltaron entusiasmados ante la idea. Sofía dudó. «Estaremos expuestos», dijo en voz baja, cuando los gemelos corrieron a buscar sus gorras. «La gente te conoce. Tu familia». «Mi apellido ya no pesa tanto», respondió él sin elaborar más. El parque resplandecía bajo el sol primaveral. Familias enteras disfrutaban del buen tiempo, y entre ellas los 4 encontraron un lugar bajo un árbol frondoso. Davi extendió el mantel, dispuso la comida y sirvió jugo en vasos de plástico con la solemnidad de un sommelier en un restaurante de 5 estrellas. Sofía lo observaba, dividida entre la esperanza y el miedo. ¿Cuánto duraría esta versión de Davi? ¿Cuándo se cansaría de los sándwiches en el parque y los dibujos animados repetidos? «Mira, mamá», gritó Mateo, lanzando migas a los patos que se acercaban cautelosos. «Este se parece a la abuela cuando frunce el ceño». Sofía rió, y su risa se entrelazó con la de Davi, un sonido que llevaba años sin escuchar, sus risas unidas. «Eres preciosa cuando ríes», murmuró él, lo suficientemente bajo para que solo ella lo escuchara. «No, hagas eso», pidió ella. «¿Qué? Prometerme cosas con la mirada». Él asintió, comprendiendo. Las palabras eran fáciles, las promesas aún más. Era el tiempo y la constancia lo que realmente importaba ahora. Los niños correteaban descalzos por el césped, sus zapatos abandonados junto al mantel. Lucas tropezó y regresó cojeando ligeramente. «Se ha soltado el cordón», explicó mostrando su zapatilla deportiva.
Davi se arrodilló frente a él, tomando el pequeño zapato entre sus manos. «Vamos a enseñarte cómo se hace», dijo con suavidad. «Mi padre nunca me enseñó, así que tuve que aprenderlo solo». Con paciencia infinita, guió los deditos de Lucas en el ritual de hacer un lazo perfecto. 1, 2, 3 veces. Mateo se unió, queriendo aprender también. Davi repitió el proceso, sus manos grandes envolviendo las manitas de sus hijos con delicadeza reverencial. Sofía contemplaba la escena paralizada. Algo en ese gesto, Davi de rodillas, enseñando a sus hijos algo tan simple y fundamental, le pareció más íntimo que cualquier caricia que hubieran compartido. Era la entrega silenciosa de un padre que finalmente comprendía su lugar en el mundo. De regreso al apartamento, los niños cayeron rendidos, agotados por un día de juegos y emociones. Davi los llevó a la cama, uno en cada brazo, mientras Sofía recogía los restos del día. Gorras manchadas de helado, camisetas impregnadas de olor a hierba, sonrisas guardadas en la memoria. Cuando los pequeños dormían finalmente, Davi y Sofía se sentaron en el balcón diminuto, compartiendo una copa de vino. La ciudad brillaba a lo lejos, ajena a las confesiones que flotaban entre ellos. «Me he mudado», anunció él de repente, «a un apartamento más pequeño cerca de aquí». «¿Por qué?», preguntó ella confundida. «Para estar más cerca de ustedes», respondió con sencillez. «Y porque ya no trabajo para la empresa familiar». La revelación golpeó a Sofía como una ola inesperada. «¿Qué pasó?». «Les dije la verdad. Sobre ti, sobre los niños». Davi contempló el líquido granate en su copa. «Mi padre me dio un ultimátum. O ellos o tu herencia». No fue una decisión difícil. Sofía guardó silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. «¿De qué vives ahora?», preguntó finalmente. «Comencé mi propio proyecto. Es pequeño, pero crecerá». Su mirada se perdió en el horizonte. «Por primera vez en mi vida siento que respiro». La brisa nocturna jugaba con el cabello de Sofía, llevando hasta Davi el perfume que tantas noches había recordado en soledad. «¿Por qué no me elegiste antes?». La pregunta escapó de sus labios, cargada de 3 años de dolor. Davi se giró hacia ella, con una honestidad desnuda en su rostro. «Tenía miedo», confesó. «No del qué dirán, ni siquiera de mi padre. Tenía miedo de ti, de lo que me hacías sentir, de cómo, cuando estaba contigo, todos mis muros se derrumbaban, me hacías sentir pequeño, vulnerable. Así que me disminuiste para sentirte grande», concluyó ella sin rencor, solo con una claridad dolorosa. Él asintió, aceptando aquella verdad como un golpe merecido. «Durante años construí mi identidad alrededor de ser un Santillán, de ser importante, poderoso, y entonces llegaste tú con tu autenticidad, con tu fuerza tranquila, y me hiciste cuestionar todo». La confesión quedó flotando entre ellos, como una herida finalmente expuesta al aire para sanar. «Necesito tiempo, Davi», dijo ella después de un largo silencio. «Necesito creer que esto no es otra ilusión, que mañana no despertaré y descubriré que te has marchado de nuevo». «Te daré todo el tiempo que necesites», respondió él, sin intentar tocarla, respetando la distancia que ella imponía. «Pero quiero que sepas que no me iré a ninguna parte». No esta vez. En la habitación contigua, los gemelos dormían pacíficamente, ajenos a las decisiones que moldearían su futuro. Sofía pensó en lo frágil que era todo, la confianza, el amor, las promesas, pero también pensó en lo que había visto hoy. Davi arrodillado, enseñando a sus hijos con esa mezcla de humildad y devoción. Tal vez el amor verdadero no era el que ardía con intensidad cegadora, sino el que quemaba lentamente, persistente, capaz de sobrevivir a las tormentas. «Buenas noches, Davy», dijo finalmente poniéndose de pie. Él la miró con una mezcla de esperanza y resignación. «¿Mañana?», preguntó, como cada noche, pidiendo permiso para regresar. Sofía asintió, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Mañana». Los meses pasaron como páginas de un libro que nadie quería terminar. Primavera dio paso al verano,
y el verano comenzaba a mostrar los primeros signos de rendirse al otoño. En ese tiempo, Davi se había convertido en una presencia constante en sus vidas, construyendo una rutina que antes parecía imposible. Una mañana de sábado, Davi apareció más temprano de lo habitual. «Tengo una sorpresa», anunció con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. «¿Podrían los niños quedarse con tu madre hoy?» Sofía lo miró con desconfianza. A pesar de los avances, una parte de ella aún esperaba el momento en que todo se derrumbaría. «¿A dónde vamos?» «A visitar nuestros cimientos», respondió, Kel enigmáticamente. 2 horas después, tras dejar a los gemelos con la abuela, Sofía observaba el paisaje desde la ventanilla del coche. Habían abandonado la ciudad, adentrándose en carreteras secundarias bordeadas de árboles que comenzaban a teñirse de ocre. El coche finalmente se detuvo frente a una imponente estructura de hierro y cristal, ahora cubierta parcialmente por enredaderas salvajes. El antiguo Gran Hotel Santillán, joya de la cadena familiar, abandonado hacía 2 años cuando la compañía decidió enfocarse en propiedades más rentables. «¿Por qué me has traído aquí?», preguntó Sofía sintiendo un nudo en la garganta. «Porque todo comenzó aquí», respondió Davi tomando su mano con delicadeza. «Y a veces para avanzar hay que regresar al principio». Caminaron por el sendero invadido por la hierba. La fuente central, antes rebosante de agua cristalina donde los huéspedes arrojaban monedas pidiendo deseos, ahora estaba seca, con hojas acumuladas en su fondo. Davi sacó un juego de llaves antiguas de su bolsillo. «Mi padre ni siquiera se molestó en cambiar las cerraduras», comentó abriendo las pesadas puertas de cristal. El interior era un testimonio del abandono. Muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas silenciosos, espejos empañados por el polvo, arañas de cristal que ya no brillaban. Sus pasos resonaban en el mármol, creando un eco melancólico. «Aquí fue donde te vi por primera vez», dijo Davi deteniéndose en el vestíbulo central. «Llevabas ese uniforme ridículamente formal con la corbatita negra que odiabas. Servías champán en la recepción para el aniversario del hotel». Sofía recordaba perfectamente ese día, como él la había observado desde el otro lado del salón, como ella había fingido no notar su mirada persistente. Continuaron su recorrido por el hotel abandonado. Cada rincón contenía una memoria. El pasillo de servicio donde compartieron su primer beso a escondidas, el almacén donde ella le confesó que nunca había sentido algo así por nadie, la suite presidencial donde se entregaron el uno al otro, por primera vez aprovechando que estaba vacía entre reservaciones. «Todo parece tan distante ahora», murmuró Sofía, pasando los dedos por una mesa polvorienta. «Como si hubiera sido otra vida». «Lo fue», coincidió Davi. «Éramos otras personas entonces». Subieron por la gran escalera de mármol, cuyos peldaños conocían de memoria. En el segundo piso, Davi la condujo hasta una puerta específica. «Habitación 217. La última vez que nos vimos aquí», recordó Sofía sintiendo un escalofrío. «Cuando te dije que estaba embarazada», Davi asintió, la culpa ensombreciendo sus ojos. «Donde te perdí por cobardía». La habitación permanecía intacta, como si el tiempo se hubiera detenido. La misma cama donde habían hecho el amor incontables veces, ahora cubierta con una sábana blanca, el mismo balcón donde planearon futuros que nunca llegaron. Davi caminó hasta la ventana y la abrió, permitiendo que el aire fresco disipara el olor a encierro. La vista del valle seguía siendo espectacular, aunque ahora los jardines estaban descuidados, invadidos por la naturaleza que reclamaba su territorio. «He comprado este lugar», anunció de repente, volviéndose hacia ella. Sofía lo miró atónita. «¿Qué? ¿Cómo? Pensé que habías dejado la empresa, que ya no...» «Ahorré durante años», explicó él. «Siempre supe que algún día querría independizarme, aunque fuera por razones equivocadas. Cuando me fui, mi padre me negó mi parte de las acciones familiares, pero no pudo tocar mis ahorros personales». Se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Quiero restaurarlo», continuó. «No como un hotel de lujo, sino como algo tan diferente. Un centro comunitario, tal vez, o un lugar para familias que no pueden permitirse vacaciones caras».
Aún no lo sé exactamente. Sus ojos brillaban con una emoción que Sofía no le había visto nunca. ¿Por qué?, preguntó ella, intentando comprender. Porque quiero transformar el escenario de nuestros errores en algo hermoso, respondió con sencillez. Quiero que este lugar donde te lastimé tanto pueda servir para sanar a otros. Sofía se acercó al balcón, intentando procesar lo que acababa de escuchar. El viento jugaba con su cabello, trayendo el aroma de los pinos cercanos. Durante años, cuando cerraba los ojos por la noche, dijo Davi acercándose a ella, veía este lugar, no como era, sino como debería haber sido, tú y yo, construyendo algo juntos. Ahora tengo la oportunidad de hacerlo realidad, si tú quieres. ¿Y qué pasa con tu vida anterior?, preguntó ella. ¿Con todos tus contactos, tus amigos de la alta sociedad? Descubrí que sin mi apellido y mi cuenta bancaria, esas amistades se evaporaron rápidamente, confesó con una sonrisa amarga. Pero en estos meses, compartiendo pizza los viernes con los niños, leyéndoles cuentos mal pronunciados, ayudándoles con sus tareas, he sido más feliz que en toda mi vida anterior. Sofía lo miró, buscando cualquier signo de duda o falsedad. Solo encontró una vulnerabilidad honesta que la desarmó completamente. Ya no quiero nada de esa vida, continuó él. Solo los quiero a ustedes, a ti, a los niños, a nuestra familia. La palabra familia quedó suspendida entre ellos, como una promesa frágil y preciosa. No puedo volver a confiar y descubrir que todo era mentira, advirtió ella con la voz quebrada. No sobreviviría otra vez. No te pido que confíes ciegamente, respondió él. Te pido que me dejes demostrártelo día a día, año tras año, el resto de nuestras vidas, si me lo permites. Un sonido interrumpió el momento, pasos pequeños y apresurados resonando en el pasillo. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta de la habitación se abrió de golpe. ¡Papá! Lucas corrió hacia Davi, lanzándose a sus brazos como si fuera lo más natural del mundo. La abuela nos trajo. Dijo que era una sorpresa. Mateo entró tras él, seguido por la madre de Sofía, quien se encogió de hombros con expresión cómplice. Lo siento, no pude resistirme, se disculpó. La mujer: los niños querían ver dónde trabajabas antes, Sofía. Sofía no pudo contener las lágrimas al escuchar a Lucas llamar papá a Davi por primera vez. Era una palabra sencilla, pero cargada de un significado que transformaba su universo entero. Davi levantó a Lucas en brazos, visiblemente emocionado. Mateo se unió, abrazando su pierna con fuerza. La imagen de los tres, enmarcada por la luz del atardecer que entraba por el balcón, conmovió a Sofía hasta lo más profundo. Davi extendió su mano libre hacia ella, invitándola a unirse a ellos. Cuando lo hizo, él la abrazó por detrás formando un círculo perfecto con los cuatro. ¿Me dejas volver?, susurró en su oído, con una vulnerabilidad que desmentía al poderoso heredero que alguna vez fue. Sofía se giró en sus brazos, mirándolo directamente a los ojos. Todas las dudas, todos los miedos seguían ahí, pero por primera vez no eran más fuertes que la esperanza. Lo besó suavemente, un beso largo y profundo que sabía a nuevo comienzo. Si es para casa, respondió, finalmente con una sonrisa temblorosa, porque ahora es donde vivimos.